La Corte de San José de Ocoa dictó 3 meses de prisión contra una jovencita de 20 años acusada de practicarse un aborto. Y bueno, lo que se ha practicado aquí es el dejar pasar, porque de hecho el aborto está prohibido. El artículo 37 de la Constitución de la República dice que la vida es inviolable y comienza desde el embarazo y culmina con la muerte. De modo que el que atenta contra la vida estaría entonces haciéndose reo de un crimen, de un homicidio, estaría matando una vida humana que está dentro del vientre de la madre. Entonces son muy raros, poco frecuentes los casos en que se le da seguimiento judicial a casos de aborto. Hay un debate, la ciencia médica opina que por lo menos en 3 causales en que está en riesgo la vida de la madre, por sobre todo, se debe permitir que los médicos tomen la decisión de si procede o no un aborto. Pero en el caso de lo que se quiera sea simplemente cegar una vida porque yo no quiero que mi hijo nazca, entonces eso es considerado un crimen. Y llama la atención el hecho de que el Tribunal de Atención Permanente de San José de Ocoa enviara a la cárcel de Baní a una joven mujer de 20 años quien está imputada de haberse practicado un aborto. Por ahí andan las cosas. Y donde están calientes las cosas es en el Ayuntamiento de Santiago, donde el pasado viernes una comisión de abogados contratada por el alcalde Abel Martínez depositó un expediente acusatorio ante la Fiscalía de Santiago vinculando a un caso de corrupción al ex encargado de recursos humanos de esa institución. Vamos a conocer los detalles. Estamos aquí acompañados del doctor Jesús Méndez como abogados apoderados del alcalde Abel Martínez, presentando ante la Procuradora Fiscal de Santiago una denuncia para que se investigue una serie de irregularidades que se han detectado en la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santiago, específicamente en el Departamento de Nómina. Hemos recogido en el Ayuntamiento una serie de pruebas preliminares que han sido depositadas y que pueden servir de sustento para iniciar una investigación seria que ponga en evidencia una violación grosera que se ha hecho a los recursos del Ayuntamiento y del pueblo de Santiago de parte de funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos de Nómina específicamente en el Ayuntamiento de Santiago. Que quede claro que el alcalde Abel Martínez no va a permitir que absolutamente nadie invente utilizar un solo centavo del pueblo del Ayuntamiento de Santiago en provecho personal. Que los dineros destinados para que Santiago esté como luce en el día de hoy tienen que ser respetados. Y en un monitoreo que se hace de manera permanente, se determinó esas serias irregularidades y por lo tanto hemos acudido a la instancia correspondiente, que es el Ministerio Público, para que investigue y pueda tener elementos e iniciar un proceso judicial en contra de los que resultaren culpables. Hemos formalizado la denuncia ante la Fiscalía de Santiago sobre las irregularidades detectadas en el Departamento de Recursos Humanos, sección Nómina, del Ayuntamiento de Santiago, para que la Fiscalía inicie la investigación respecto a esas irregularidades. La próxima semana pues iniciarán ya las medidas que dispondrá el Ministerio Público a fin de verificar, de comprobar, de recolectar las pruebas necesarias relativas a esas irregularidades. Nos encontramos presentado el caso ante la Fiscalía de Santiago, un funcionario que fue descubierto que le estaba timando dinero al pueblo de Santiago, que estaba robando dinero en el Departamento de Nómina y ahí le va lo suyo a la justicia. Pero vamos a hablar de viajes ahora, vamos a hablar de migración. Está con nosotros la experta en migración, Carmen Yadira Comprés, y nos va a hablar hoy de un tema que lo escuchamos mucho
el tema de la preavisa, el tema del formulario DS60. Buenas tardes, licenciada. Hola Tony, buenas tardes a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias por su sintonía y sí, vamos a conversar acerca de ese formulario tan importante que es el DS260, un formulario al quien le dice la preavisa. Y es uno de los requisitos básicos para completar un proceso de residencia, sea cual sea la categoría del peticionario, si es ciudadano, si es residente. Todos los beneficiarios de ese formulario, aunque sea uno que está dentro del caso, aunque sean 5 que están dentro de ese caso de petición de residencia, requieren llenar el DS260. Es un formulario donde se describe la biografía de las personas desde el momento de su nacimiento, sus padres, si es un proceso que está con esposos o esposas, también va informado. Y desde su nacimiento hasta los 16 años, donde vivió, y a partir de los 16 años, donde ha vivido y donde ha estudiado, cuál es su formación de estudios y demás. Pero hay algo muy importante con este DS260. Muchas personas quieren ocultar casos o hechos que ya la embajada tiene en su conocimiento, que son como algunas querellas, algún sometimiento a la justicia, o personas que han ido en Yola a Puerto Rico, o han entrado o ha tratado de entrar por México a los Estados Unidos, o han tratado de entrar por algún puerto de entrada aéreo en los Estados Unidos, y resulta que a esas personas se les colecta las huellas digitales. Entonces, al momento de hacer su DS260, porque no se acuerdan, porque no lo quiero decir, ocultan estos datos. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos a todas esas personas que a nuestras oficinas se acercan a llenar el DS260 es que deben de decir la verdad. Y esto hace que su proceso de entrevista en la Embajada de los Estados Unidos pueda agilizarse pronto. ¿Qué implica decir la verdad? Bueno, que si yo estuve en hay preguntas específicas. Usted ha ido a los Estados Unidos, ha pisado tierra americana, entonces dice que sí, pregunta bajo qué condición. Si usted fue sometido a la justicia en República Dominicana, hay que decir que sí. Si usted tuvo alguna negación de un visado de residencia anterior, esto es para las personas que tuvieron matrimonios anteriores y fueron a la embajada y ese matrimonio no tuvo éxito para usted obtener la residencia, debe de decir que sí, me fue negada una petición de residencia por parte de mi esposa, de mi esposo o de mi novio. Entonces eso hay que documentarlo. Pero eso no implica necesariamente que le van a negar la visa. No. Lo que pasa es que muchas personas pueden obtener el visado porque hay un segundo proceso en la entrevista. Lo importante del DS260, que funge como una declaración jurada de mi vida, de mis datos, toda mi biografía, hace que al momento de usted presentarse en la embajada no piense que porque pasaron 5, 10, 20, 30 años del hecho, la embajada no lo tiene. Pues mire que sí lo tiene. Sí, usted se va a encontrar con esa sorpresa allá y es preferible que usted diga toda la verdad y que le agilice al oficial de la sección de visa de inmigrante el proceso de entrevista con usted. No vayan ellos a realmente preguntarle, y he sabido de casos de que los oficiales a veces hasta rechazan el caso de pleno porque usted intenta en ese momento negar la verdad del hecho que sucedió, aún teniendo ellos los datos en mano. Entonces es preferible ser lo más honesto posible con el DS260 porque ese es su boleto de residencia, esa biografía suya. Estamos hablando de que se establece un perfil del individuo dentro de esa etapa de la preavisa, pero igual se hace un levantamiento del estado de salud de la persona. Sí. Lo envían específicamente a una clínica en la capital. Sí, claro. Hay clínicas, realmente hay 2 centros que se ocupan de esto se le llama consultorios de visa, donde las personas deben de irse a hacerse un chequeo general y ese es otro momento donde usted debe de decir la verdad cuando usted va a la entrevista de su chequeo general. Por ejemplo, ¿cuál verdad?
Si usted está tomando algún medicamento específico, debe de llevarlo, debe de decirlo, porque si encuentran dentro de su organismo algo que usted no está bien en ese momento, entonces tendría que ser sometido por el equipo médico de la misma clínica a someterse a un tratamiento adicional. Entonces eso es otra parte en las clínicas donde usted el centro de visa de clínica se le llama Centro Médico de Visa, sí, que queda en Independencia en Santo Domingo, y ahí usted debe también, esos son otros momentos donde usted debe decir la verdad de su vida, si tuve tantos embarazos, si padezco de presión alta, si tuve algún accidente, esos son momentos de decir la verdad. Y en ese caso, si se detecta alguna enfermedad en el paciente, ¿pierde la oportunidad de viajar por esto? Fíjate, la intención de hacer el chequeo médico es para detectar alguna enfermedad contagiosa. Okay. Es lo único. Yeah. Porque si sufrimos de la presión, si somos diabéticos, ese tema, si tenemos hepatitis, es un problema de contagio. Si tenemos esta enfermedad de los pulmones, la tuberculosis. La tuberculosis, esa es una palabra que nunca la recuerdo, la tuberculosis, es una enfermedad contagiosa. Y si tienes SIDA también. En el caso del SIDA, no hay ningún problema, no se le niega el visado. En el gobierno del presidente Barack Obama, él dio un waiver por las personas que padecen SIDA y dio la oportunidad de que esas personas puedan obtener la residencia siempre y cuando presenten una clínica, un hospital en los Estados Unidos que le va a seguir el tratamiento que llevan aquí en República Dominicana. Entonces, eso no hay ningún problema. Y en el problema de tener alguna enfermedad contagiosa, deben primero hacer un tratamiento aquí en República Dominicana y hasta tanto no estén sanos o aptos para viajar, que no sean unas personas con riesgo de contagio a los demás, entonces hasta que no se llene este tratamiento o se complete este tratamiento, las personas no serán beneficiados con la visa de residencia. Ya, el presidente Donald Trump dio un plazo de 6 meses al Congreso para que agilizara la presentación de una propuesta para las personas que están viviendo ilegalmente en Estados Unidos o que están acogidos a una regularización temporal. Esos 6 meses casi ya se vencen. ¿Cuál es la situación actualmente, ya que el Congreso no ha podido ponerse de acuerdo? Lo que pasa es que el presidente Trump, con su mentalidad analítica y de empresario, lo que quiere hacer un cambio de apruébame el tema de los DACA, de los Dreamers, para entonces vamos a hacer el muro. O sea, es un intercambio. Si tú me das los recursos para yo hacer el muro en México, yo te doy la aprobación de los 800,000 Dreamers que requieren de una residencia en los Estados Unidos. 6 meses creo que es un plazo. ¿Hay dominicanos ahí en ese grupo? Sí, por supuesto. Hay muchos dominicanos en ese grupo. Claro que sí. Lo que sucede es que posiblemente en 6 meses no puedan ponerse de acuerdo, pero es una presión un poco con mucha... mirándolo bien para el Congreso, es como que ¿qué tanto habría ganara el país si invertir en esa frontera tantos miles de millones que se necesitan para eso, para ayudarte 800,000 residencias? ¿Ves? ¿Y qué posibilidad de una amnistía hay ahí? Bueno, yo no creo que por ahora yo no creo que dentro del gobierno del presidente Trump podamos celebrar una amnistía para los casi 13 millones de indocumentados en los Estados Unidos, porque si te fijas estamos todavía parados, encharcados con el tema de los Dreamers, que son 800,000 apenas, y con eso no se ha resuelto nada. Y también el TPS de los países como El Salvador, como Haití, como algunos países de África, que le quitaron
la posibilidad de hacerse residente en los Estados Unidos de manera provisional por la situación en peligro en que viven sus países. Entonces, ni el TPS ni los Dreamers se ha resuelto y estamos hablando prácticamente de menos de 2 millones de indocumentados. Entonces, yo entiendo que en este gobierno del presidente Donald Trump es muy poco probable que nosotros veamos una reforma migratoria para 13 millones de indocumentados. Así que realmente no lo estoy viendo de manera inmediata. Bien, ¿cómo está atendiendo el consulado de los Estados Unidos a los dominicanos que están yendo a buscar visa en estos días? Hay muchos que salen favorecidos. La Embajada de los Estados Unidos siempre favorece a las personas que van muy bien preparadas. Ya. Hay muchos, y creo que son los más que no van preparados para solicitar el visado. Así que esas personas que sí van preparadas, que sí van asesoradas, son las que ahora mismo están teniendo éxito. Y hay mucha comentarios de que están dando pocas visas, pero si en una colección que nosotros hemos hecho de comentarios y preguntando, realmente nos hemos dado cuenta que las personas que se les están negando visa son aquellas personas que van poco preparadas a la embajada, que creen que lo que me dijeron en el barrio, lo que le dijeron a mi prima, que le dieron visa, con eso yo me siento preparada. Y son las personas que al momento de la entrevista realmente no dan lo que pueden dar si hubiesen ido preparados con un buen asesor migratorio. Ya, y estar preparados es fundamentalmente someterse a una consulta, una asesoría profesional, que es la que usted ofrece en su oficina. Por supuesto que sí, porque esas personas muchas veces van con un formulario que son sus datos biográficos y muchas veces cuando se lo llenan en escritorios, en computadoras donde no son una oficina, las personas generalmente no saben qué es lo que lleva ahí. Y esto es un punto clave. Nuestros clientes saben lo que llevan en su formulario, saben hacer su entrevista en base a su formulario, porque está hablando la verdad de su historia. No van a ir allá a inventarse nada y hacen una entrevista bastante seguro y con mucho éxito. Ya, bueno, pues vamos a reiterar la invitación para que acudan a su oficina de Multimigración quienes deseen una asesoría migratoria. Muy bien, todas esas personas que tienen pendiente, que le llegó en su récord de cita, que ya deben de hacer el DS-260, entiendan que esa es la preavisa, que es un formulario que hasta que usted no lo cierre, no puede enviar el papel de buena conducta, copia de pasaporte y todos los documentos legales de usted y del grupo familiar que va. El DS-260 es un formulario sumamente importante y es un formulario muy delicado. Entonces, usted podrá dirigirse a nuestra oficina en Plaza Texas, en la avenida Bartolomé Colón, en el módulo 110. Los teléfonos son 809-724-5151. Y en nuestra página de Multimigración en Facebook estaremos con nuestro live como cada viernes a las 10 de la mañana. 724-5151 con el 809. Si usted tiene alguna duda de su DS-260, si ya está esperando esa preavisa, pues nosotros con muchísimo gusto podremos ayudarle a llenar ese formulario y que usted no tenga ningún tipo de problema en el día de su entrevista. Gracias a la licenciada Carmen Yadira Comprés por estar con nosotros cada lunes, asesorando, dando consejos para quienes quieren viajar legalmente a Estados Unidos o a Europa. Nosotros seguimos. Seguimos en